Transformaciones, arte y literatura. Acompáñenos en las diferentes historias, entrevistas, conferencias y tertulias literarias. Bienvenidos a Transformaciones, Arte y Literatura. Primero que todo, le agradecemos a todas las personas que nos han colaborado con las visualizaciones, con los likes, que han compartido las entrevistas con sus amigos, con sus familiares. Muchas gracias. Hoy tenemos como invitada a una poeta española. Ella es Marta Viñes y es conocida en el Instagram como Luna que Hiere. Primero que todo, puedes presentarte, Marta, para el público que no te conoce, y te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maya. Gracias también a May por la coordinación de toda la iniciativa que lleváis a cabo. Gracias por la invitación a la fundación, a vuestra asociación, y muy contenta de estar aquí. Como has dicho, pues soy conocida en redes, sobre todo en Instagram, a través de la cuenta de poesía de Luna que Hiere, donde ya presento mis obras poéticas desde hace algunos años. Y bueno, tengo otra segunda cuenta que se llama La Chica Acelerada, donde también presento una propuesta poética y estética. Y bueno, Marta Viñes, has dicho, es poeta, es española, original de Madrid, y estoy residiendo en Alemania desde hace algunos años. Sí. Tengo 2 libros publicados, justamente lo miraba antes, aparte de muchísima poesía esparcida por las redes, por revistas, por iniciativas poéticas y por círculos y asociaciones de poetas y poesía. Tengo 2 libros publicados con la editorial valenciana Cuadranta, España. El primero de ellos se llama Viento sin tiempo y es del año 2021. Y el segundo se llama De Saturno a Neptuno, y justamente hace un año, en marzo del 2023, fue presentado en Argentina, en Buenos Aires. Eso te cuento, Maya, de momento. Sí, precisamente acá tenemos un libro. Ah, mira. Sí, y de eso se trata nuestra entrevista hoy. Queremos apoyarte en la presentación de tu libro y hablar sobre él y recomendarlo, por supuesto. Bueno, en el prólogo y en la parte del libro, en la primera parte del libro donde está el prólogo también, está también tu reseña, la nota de la autora, ¿no? La nota de la autora encontramos prácticamente de qué se trata la obra, de qué se trata la obra, y tú explicas muy bien las 3 partes que se compone el libro. ¿Podrías hacer un comentario pequeño sobre ello? Sí, claro, Maya, con mucho gusto. Bueno, el libro viene prologado por la poeta Natalia Camodeca, también presente en redes, y por el poeta Julián Cavallaro, también presente en redes. Y yo añadí mi nota de la autora para explicar un poco el viaje que supone la inmersión en la lectura de Saturno a Neptuno, que no es más que un viaje realmente galáctico, así lo presento en mi nota de la autora, y realmente de traslación, de movimiento dinámico entre los planetas de Saturno a Neptuno, con una mudanza y con unos mantras. La representación de Saturno nos evoca, ¿verdad?, a todas las fiestas de los Saturnales, a las bacanales, a Baco, a Júpiter, y a las fiestas de sábado. El viaje se inicia con una plegaria a Saturno, con un rezo a Saturno. El viaje discurre por los paisajes más cálidos de Saturno hacia Neptuno, y ahí se juega un poco también con la asociación al planeta Neptuno, que es el planeta más alejado de nuestra galaxia, una vez que Plutón
ha sido sacado de la categoría de planeta, pues tenemos a Neptuno, y Neptuno es un planeta muy frío, donde hay un estado gaseoso, no hay una atmósfera, hay un estado gaseoso que lo envuelve y unos vientos huracanados de muchísimos kilómetros a la hora. Y bueno, es un viaje poético que yo de manera alegórica sitúo en este universo y también hago entroncar con esta tradición grecolatina, viste, de los dioses y de todas las cosas de nuestra civilización de arco mediterráneo y occidental, que entroncan un poco con toda esta tradición de rezos a los dioses paganos, en este caso. Sí, el título es también muy diferente, ¿no? Porque pues hablas de dos planetas, de Saturno y de Neptuno, y Sí. para una persona pues que no haya leído el libro, que no haya leído tu prólogo, tu concepto, entonces se puede imaginarse unas cosas totalmente diferentes. Así es, Maya. Mira, el año pasado, en mayo, estuve presente en la Feria del Libro, también presentando el libro en Sí, Madrid, y mucha gente que se acercaba al stand de la editorial y pensaba que era un libro de ciencia. Y me preguntaban, de hecho, y me decían, sí. bueno, ¿esto de qué va? ¿Esto es física? ¿Es divulgación científica? Ya veían que no era un libro de ciencia. Y bueno, allí conseguí convencer a físicos cuánticos y nucleares de que se llevaran un libro de poesía, o sea que también la cosa no va sin segundas. Te quiero decir que hay también un juego explícito de que la poesía no solo reside en lo que hemos considerado la lírica tradicional y, bueno, un poco en la tradición más clásica del humanismo, sino que también entronca con la ciencia y que no hay muchísima poesía en la ciencia. Por eso explícitamente también hay poemas aquí dentro como Entrelazamiento cuántico o La célula, que también aluden de una manera científica, ¿no? Al hecho Sí. poético. Sí, normalmente cuando nosotros hablamos de poesía, pensamos siempre en lo romántico, Claro, pensamos lo lírico, ¿verdad? lo Como, lírico, ujú, sí, en las diferentes formas a las que estamos acostumbrados a leer los poemas. Pero también hemos notado en los últimos, digamos, en los últimos 20 años, que todo ha cambiado. Todos sí, los conceptos han cambiado prácticamente sí, en la literatura, en el lenguaje, em, en todas las cosas. Y también en la poesía también hay mucha poesía libre. También a veces se pierde un poco el concepto de ser poeta. Y mm, con tu libro se ha recuperado, pues pienso yo, ¿no? Es mi concepto personal. Se ha recuperado un poco esas, ese sentido romántico, ese sentido de cambio, ese sentido de llegar a como a una evolución en donde no se pierda la poesía. ¿Sí? Bien, Maya, me alegro mucho que entronques este tema, ¿no? Y que lo introduzcas y que veas también lo positivo del dinamismo, porque evidentemente hay un peligro, ¿no? Estamos en una zona que salimos de la zona de confort, de la poesía clásica, tal y como la conocemos, y estamos también experimentando, igual que otras artes, y las vanguardias explícitamente en el siglo XX trajeron una renovación tremenda para todas las artes plásticas y literarias, y parece que la poesía se quedó un poquito rezagada. Parece que la poesía no se revolucionó. Bueno, sí, tenemos dadaísmo, tenemos surrealismo, pero de alguna manera no rompió, y tampoco con la digitalidad y la transformación de las telecomunicaciones parece haber roto algún tipo de techo que tuviera. Por eso ahora hay una tendencia, y aquí es donde tenemos que experimentar dónde están los límites. ¿Esto realmente todavía se siente como algo poético o Ujú. estamos hablando de otra cosa? ¿No? Y estoy muy de acuerdo contigo. En mi libro yo lo que reivindico es que se puede hablar del amor hablando del mar de electrones de Dirac, porque yo en entrelazamiento cuántico reivindico que hay un electrón solo, ¿no? Que siente Sí, esa soledad en su mar de electrones. Y esto no es más que un fenómeno de la física y de la electrónica y descrito por la ciencia. Y ver esa belleza de esa poética
en la ciencia, es decir, encontrar la poesía en la realidad de la ciencia, por ejemplo, y seguir haciendo poesía, eso es el reto, eso es lo hermoso y lo que a mí también me provoca un leitmotiv también para lo que yo propongo, para mi propuesta, para la diferenciación de mi propuesta estética. Sí, el concepto en cualquier, digámoslo, en cualquier, ya sea en la ciencia, en cualquier tema, ya sea en la historia, ya Así sea en es, el amor, ya sea en lo romántico, que siempre está la poesía. En la presentación de tu primer libro también tú dijiste que tu yo poético, que era la inspiración, tu yo poético. Y pienso que realmente en algún momento de la vida todos tenemos un yo poético en donde nos conectamos con aquellas poesías en que nos dan un alivio a nuestra alma, nos dan una energía positiva, nos llenan ese vacío que aparece en nuestra vida. totalmente. Esto es definido ya por muchos artistas, el papel del arte en sentido grosso explícitamente dicho, ¿no? Como el arte, si no es una tabla de salvación, al menos es un alivio, es una ayuda diaria. Y la poesía es la ayuda al alma, porque sin ella el vacío sería insoportable. Sin el alma alimentada por la poesía y por el arte, ¿quién podría aguantarlo? ¿Mm? Y es esa Cierto. belleza a la que nos agarramos, la belleza de lo sublime, que diría Kant, porque Ujú. no es la belleza solo de lo estéticamente bello, sino es una belleza que nos interpela, nos mueve. Hay algo dentro que cambió después de leer un poema. A eso aspiramos los poetas, a que algo cambie, a que algo se transforme dentro de los individuos, dentro de las comunidades, de las personas, de los pueblos que nos lean. Y eso desde antaño, eso es lo mismo. Eso no cambió. El motivo de la poesía, la razón de ser de sí misma, no cambió a lo largo de los siglos. Y eso es la belleza también. Sí, es la belleza que nos une con aquello como divino, no sé, De alguna manera, algo más primigenio, sí, sublime. sí. Así es, Maya. De alguna manera se considera la poética, la poesía, el arte más primigenio, porque nos interpela a algo que llevamos dentro desde hace siglos y además aventuro a decir que llevaremos. Si el ser humano sigue siendo en su esencia ser humano, llevaremos este algo hasta los milenios que posteriores a nosotros acontezcan. Sí, Y eso, ese algo primigenio que descubrimos en nosotros mismos cuando leemos un poema y que se activa de esa manera tan hermosa, es la raíz ya de la poesía total. Y cuando dicen, esto es poesía, esto no es poesía, bueno, tú mira, si te alude, si te interpela, si te mueve ese algo primigenio. Y si lo hace, pues será poesía, digo yo. sí. Una cosa que me llena de curiosidad es, tú eres docente de Sí, literatura. sí. ¿Cómo Bueno, ven los jóvenes? te voy a contar que soy docente en realidad en ciencias sociales. Soy docente de historia, de economía y de política. Así que no estoy enseñando No literatura en estás los estudiando institutos, literatura. Ah, creí estoy que enseñando ciencias enseñabas literatura. sociales. Y me Que bueno, parecía muy interesante porque, bueno, está uno con claro, el material de la juventud, donde ve los cambios, donde ve las cosas. Bueno, en este sentido, es fallida mi pregunta, porque es no, no, no es otra fallida porque ciencia. me puede interpelar igual y la podemos interpretar desde el punto de vista de los asuntos y las materias que yo conozco mejor a los chavales, que sería pues su interpretación de la sociedad, ¿no? De la sociedad como tal. Sí, porque Entonces, la no, opinión sobre la poesía ha cambiado, sobre todo en la gente joven. Y en los medios de comunicación también muestran muchas situaciones como tan simples, tan, no sé cómo describirlas, como sin sabor, sin amor. Es todo sin, ¿no? Y esto, en la poesía es todo lo contrario. En la poesía se miran los detalles, se siente, se describe, se, se ve hasta se siente hasta el movimiento del viento, ¿sí?
Sí. Y eso la gente ahora no le interesa, dice, eso es tiempo perdido, me tengo Ah, que ¿tú crees? concentrar en Yo no estoy muy de esto, acuerdo con o esta son tesis, sin embargo, fíjate. sí, mensajes cortos, quiere Sí, todo bueno, rápido, ¿sí? sí, Y yo lo no estoy están tan... A ver, promoviendo de una manera muy marcada, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿en dónde está la ciencia? ¿Dónde están las cosas? ¿Cuál es la esencia de que se debe hacer para motivar a las personas a sentir de otra manera, a que no pierdan el sentido de la belleza, el sentido de lo bonito de la vida, ¿sí? De sentir otra cosa distinta. bueno, yo comparto una parte grande de tu diagnóstico, pero llego Ujú. a conclusiones diferentes Ah, que de lo que ok. tú planteas. No pasa nada, está bien. O Claro, sea, claro. es cierto y lo veo como tú, que Mm, hay una tendencia a la fugacidad, ¿no? A la fugacidad en el sentido banal de la palabra, no a la fugacidad de tempus fugit y de la vida y memento mori, sino a la fugacidad de ir rápido y de casi no enterarnos de lo que está pasando, ¿no? Eso lo comparto sí, sí. contigo. Es un diagnóstico, creo, compartido por la mayoría de las personas que observamos simplemente. Y claro, todo esto, bueno, con la influencia de la digitalización, de la cultura de masas, del auge de los ídolos, los influencers, toda esta cultura, ¿no? Rápida, de la poca atención, de los 11 segundos de retención, y todo esto, evidentemente, es como se están criando nuestros hijos y los más jóvenes de nuestra sociedad. Sí, En eso sobre coincido todo los plenamente contigo. pequeños, ¿no? Sobre todo Claro, la gente más entre los, digamos, entre los sí, sí, 5 a sí. los 7 años, Así es, y cada vez más, y cada vez hay es más estudios reducida. que corroboran que el tiempo de atención, según vamos bajando las generaciones, se va reduciendo. Si, por ejemplo, la gente de 30 años retenía la atención durante 25 segundos, ahora los de 18 están en 17 y los de 12 en 11 segundos. Entonces, bueno, esto es un hecho que tenemos. Y ahora, ¿cómo influye este hecho a la poesía? Que sería la segunda parte de tu cuestión. Por una parte, tengo que dar la razón, que hay una banalización y que la gente, o mucha gente, o parte amplia de los públicos que leen la poesía, llaman poesía a cositas que son frases ingeniosas o unos manuales de autoayuda, que está muy bien, nada que criticar, quiero decir, en su campo, en su estantería de la biblioteca y en su Ujú. estantería del alma, ¿no? Y Claro, luego, claro, sobre el asunto de la brevedad, tampoco puedo decir que lo breve sea no poético. Fíjate toda la tradición japonesa, ¿no? Con todos la silábica concisa o también los pareados, las tradiciones nuestras castellanas también de toda la vida. No hace falta, quiero decir, una composición súper complicada a veces para llegar a una esencia poética. claro. Entonces, tal vez no resida el kit, la cuestión en sí, en lo de la brevedad, sino, y para mí, en el cultivo de la sensibilidad y en el cultivo de un cierto amor por una forma. Ujú. Y eso es un poco lo que sí puede estar fallando, porque por una parte estamos asimilando que la sencillez, que en principio es buena porque puede democratizar la poesía y es algo a favor de lo cual yo estoy, cuanta más gente nos lea, cuanta más gente sienta y viva poesía, mejor para Sí, la poesía. Yo no quiero que la poesía sea lo que fue un receptáculo sagrado donde solo unas personas con una educación muy elevada podían acceder. No, yo quiero que se democratice, pero yo no quiero que se democratice en el sentido que mucha gente dice de bajar su calidad. Yo lo que quiero es que la gente suba su calidad de alma y que llegue a la poesía, más gente con calidad de alma hacia la poesía, que se eleve, como decía Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. No tenemos que democratizar bajando el nivel, tenemos que democratizar subiendo el nivel del pueblo. Y sí, sé que aunque es utópico. desafortunadamente lo han hecho de la forma equivocada, ¿no? O sea, bajando Claro, el por eso te digo, nivel yo en el lucho por sentido, mantener la idea de que la poesía tiene que democratizarse y además por mantener esta idea mía, que es la idea orteguiana de Ortega y Gasset, de que lo que hay que hacer es más cultura, más educación en la empatía, en la sensibilidad, y todo esto sí, hará enfocada en la forma correcta, empujar pienso desde yo, ¿no? abajo.
y empujar desde abajo y luchar por empujar desde abajo. Y no confundir, claro, lo que hemos hablado antes de otras expresiones a las que a lo mejor llamamos poesía y no contienen dicha poesía, sino que son una ocurrencia. Hay muchas frases ingeniosas, está muy bien. Hay una categoría que se llama aforismos y podemos hacer muchísimos aforismos, pero ni siquiera son Algunas veces se greguerías. confunden. Claro, es otra cosa, está fenomenal. O pequeñas reflexiones filosóficas, también se da mucho la poesía filosófica, está bien, Sí, pero para que sea una poesía tiene que mover unas entrañas y tiene que suponer un alimento para el alma, no intelectual, no es un tratado filosófico. no, Y he no, ahí es las como un diferencias alimento entre para el las alma. Eso disciplinas, no es sí, un en ese análisis aspecto científico, estoy de claro, acuerdo. tiene que contener algo que Mm. haga que nos supure el alma. Eso es la poesía. Y ahí ya entramos en que a mí me supura el alma con esto y a ti no. Es posible. Ahí yo no voy a discutir. Pero si ya de entrada no me supura el alma, sino que me rompió el cerebro, pues es otra categoría. Sí. Está muy bien, me rompió el cerebro. Me dio tal. Bueno, es una iluminación filosófica. O es un aforismo. O es algo que, mira, tal, pero no es. Bueno, nos hemos, como dice, nos hemos puesto a discutir sobre Ay, sí, qué locas. la idea de la poesía en el momento, pero lo más Sí. importante es que tú nos recites tu poesía. Claro, Queremos yo con mucho conocer tu gusto. poesía. Con mucho gusto. Yo no sé si tienes alguna petición especial o me dejas a mi libre albedrío. A mí me gustó la de la página 62 que habla O sea, sobre la que lo muerte en tienes la bien poesía. leído, ¿eh? A ver, empecemos con la de la página 62, ya que te gustó a ti, y Es luego ya larga, también. Sí, es hermosa. sí, De es hermosa, flores futuras y gusanos poéticos, dice sí. así. No muere la poesía. Si la sentimos morir, ¿acaso yazcamos, amor? Inertes flores marchitas, divergentes y arrancadas. Si las sentimos morir, ¿acaso yerre oblicuo el último resquicio de alma deshilachada? Y mientras esto sucede, que el hielo me pueble para abandonar el verde en el que retozamos. No muere la poesía. Si la sentimos morir, ¿acaso ese nosotros haya muerto ya? ¿Acaso el hecho poético que seríamos fenezca anegado entre tanta voluntad para deletrear eufemismos? Y si naciera otro nosotros en ese pretérito indefinido, en ese otro día futuro que venga, será entonces prueba de que no mueren los poemas tampoco, aunque los demos por muertos y duela. No muere la poesía. ¿Acaso algún poema mal fraguado? ¿Acaso algún nosotros del hecho poético separado? Pero ese nosotros que fue no puede morir, aunque lo enterremos. Mueren universos. ¿Acaso y duele el nuestro que seríamos, el nuestro que fuimos? No puede morir, no muere la poesía, morimos nosotros, insignificantes moléculas del espacio exterior, malamente conjugadas, y ni siquiera estoy segura de esto último. Y si llega un día en el que muera lo que fuimos, morirá la poesía. Yo me habré ido y habrá flores sobre mi tierra húmeda, y sal, y proteínas, y piedras. Morirá entonces sin testigos. Muchas gracias. Gracias a ti, Muy querida Maya, lindo. por elegir este poema tan bonito que me gusta mucho. Gusanos y flores futuras. Sí, Bueno, realmente en el libro hay tres temas. Tú lo repartes en tres temas. La parte de Saturno, la plegaria a Saturno. Las siguientes son las mudanzas y al final son las mantras, ¿no? sí, así es. Y Como tú luego, explicas también en la parte de Saturno también tienes la influencia que dices que es frío, que bueno, porque es el planeta más lejano,
que lo descubrieron los matemáticos en el Sí, sentido, es Neptuno, el en planeta el descubierto por sentido los que es matemáticos. calculación Quiero decir, y sí, sí, que no fue descubierto en observación, como hasta ese momento todos los planetas eran descubiertos, la gente miraba al cielo, los astrónomos decían, allí hay un planeta. Pero Neptuno fue descubierto por cálculos matemáticos. Con exacto. algunas observaciones y sin haber visto el planeta por ningún telescopio, los matemáticos llegaron a la conclusión de que en ese lugar, en esa posición, había un planeta. Y eso es Sí. lo que hace diferente a Neptuno, porque eso lo asocio yo al planeta más científico. ¿Mm? ¿Y tú lo asocias también a tu estadía aquí en este país, en Alemania? Así es, porque ¿Sí? de alguna manera, Lo sientes como el exilio, como el frío, claro, como el clima, como la claro, gente. claro. Sí, Tú me vas a entender, porque claro, bueno, siendo latina o española, ¿no? Y viviendo en Alemania, sí, pues es siempre otra hay una parte cultura. de duelo migratorio obvio que nos une, tenemos un cordón umbilical, pues con otro tipo de climatología, con otro tipo de carácter así Sí. idiosincrático, y bueno, pues para nosotros no es tan sencillo adaptarnos siempre, por muy integrados que estemos, que no tiene nada que ver o por muy contentos y felices que vivamos, pero de alguna manera es un Neptuno. De hecho, digo también la importancia de construir desde la belleza, porque al hacerlo vivimos hasta dentro de la nada. Hagamos de Neptuno una casa. Y Sí, eso es también un poco la idea fuerza para mí. Mm. también ese sentimiento de que uno no tiene un lugar en realidad, porque Así ni es, Maya. pertenece allá, ni pertenece aquí. Es Así es, Maya. Hay un como, par de poemas sí, como el atravesados del concepto duelo de casa migratorio. se ha perdido un poco. Es como Totalmente. siempre está uno Este, como ese sentimiento de que tal vez no llegó, está aquí, puede ser que pues, se vaya, no lo sabe, uno no lo sabe, pero en el momento es la casa y la tenemos que hacer bonita. Así es, hagamos de Neptuno una casa y eso es lo que tenemos. Y evidentemente tenemos muchos huecos y tenemos ya no las raíces, sino los huecos de lo arrancado, como digo también en algún poema, que están atravesados también, por supuesto, de la experiencia de lo que supone la migración y de lo que consigo lleva y el dolor y el duelo migratorio, que se llama así, y es obvio que lo hay, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos poemas que representan también, si me permites, me gustaría leer uno de ellos Sí, perfecto. sobre precisamente el movimiento, ¿no? Y bueno, el conocimiento de una misma a través de estos movimientos y de estas migraciones y de todo esto. Se llama Ignoto y en espiral. Dicen que me conozco, pero ya no soy la que era ni la que soy siquiera. No llego a ningún puerto de Séneca. Aunque haya viento favorable, sé que voy a la nada, una nada de puertos dinámicos. Soy la campana de la orilla de Benedetti. ¿Quién se atreve a hundir los remos en las aguas de la laguna quieta para llegar a ella? Los lagos de aparente calma esconden monstruos en aguas apozadas, fango que atrapa acaparando vidas. Me falta la espuma que bate, la que en movimiento de corriente abisal hizo de la fealdad ternura, viento submarino donde nace tu nombre. Los caminos se hacen al andar de Machado. Pide que tu viaje sea largo de Cavafis, por caminos que están por abrir, de Robe Iniesta, Extremoduro. Atrévete a ser y navego a zozobra. Entonces dejo de conocerme, maremoto, según me voy conociendo en lo ignoto. Procesos en espiral, superpuestos en planos, existo. Este poema alude a todo el movimiento interno y externo que supone una Claro. migración. Sí, es otra forma de expresar, pero hay mucho contenido. ¿Sí? Y luego Una también cosa que tengo, también me ha llamado la atención en tu libro es que nunca nombras a tu hijo.
O sea, no en los poemas que leí, no sentí que estuviera la presencia de tu hijo. Yo estuve sorprendida al saber que tú Ah, tú tenías un querías hijo. saber un poco más de mi vida. Sí, sí. Y me Soy una preguntaba, poeta ¿cómo es misteriosa, Maya. posible? ¿Ya? Sí, probablemente en tus nuevas, en tus proyectos nuevos tengas poemas relacionados a tu hijo. Bueno, pues todos se relacionan con mi hijo porque todos mis poemas, y eso lo puedo afirmar, tratan del amor. Sí. Así te lo digo. Entonces, mucha gente dice, ah, pero ¿a quién le dedicas este poema? ¿Pero a quién? Al amor. O Ujú. sea, yo hablo en un tú dialógico, muchas veces ese tú soy yo, muchas veces es mi abuela, muchas veces es mi hijo, muchas veces el tú es otra galaxia, muchas veces es el científico que descubrió el planeta Neptuno y muchas veces es el lector y muchas veces soy yo misma, hablo yo conmigo misma. Quiero decir que mi hijo está, pero no digo a mi hijo querido, pero mi hijo está en Ujú. los poemas. Aparte, Interesante. No lo capté, realmente no, no, claro, pero no es lo que es pude cierto. entrever. La poesía se trata de hacer de lo particular algo universal, ¿no? Ujú. Entonces, en ese arte precisamente de no ser una concreción y de que no se capte a quién va dedicado este poema, está también una belleza, hay una belleza en esto que tú me dices. Para mí es un Claro. reconocimiento grandísimo, porque yo veo una belleza en eso. Yo veo la belleza de que te ha llegado de otra manera. Y es como te tiene que llegar, porque es un Ujú. diálogo. El poema se completa en tu alma como lectora y eso es lo Sí, hermoso. sí. Es relativo, o sea, yo me identifico con algunos poemas que escribes, otros me hago la pregunta, no lo entendí, Claro, claro. no sé qué quería decir. En la forma de cómo están escritos también me preguntaba en algunos momentos, ¿debo leer lo siguiente, lo que está al frente, lo que está al lado? Voy a leerlo, lo intento así, lo intento asá, ¿no? Sí. Son La otras distribución formas, del verso te sí, refieres, ¿no? La sí, sí. distribución. Ujú. Juego Hay mucho. uno creo, en donde Sí, está como una figura, ¿no? sí. Se lo repites Zafada. en la siguiente página. También me Ujú. pareció una manera innovadora de presentar los libros, Yo una creo que te manera refieres. diferente. Exacto, sí, Sí. perfecto. Zafada, ¿sabes por qué? Porque se zafa. Sí, sí. Se zafa, se está evadiendo, se está escapando. Y sí, hay zafada A y zafada O. Ujú, exactamente, sí. Sí, Y me gusta también mucho pienso jugar que con es eso. importante para el lector, ¿no? Para tener como, sí, un enfoque distinto. Eso es una manera de que la poesía no pase exclusivamente por un canal intelectual. Es una manera de apelar a a otra forma de visual, a otro canal, para Claro. que se active no el cerebro, sino también la vista. Ya que no podemos activar el olfato, que me encantaría activar el olfato en los poemas, porque soy mucho de colores, como has visto, muy sinestésica también, y en realidad no solo. Sí, La presentación también, la presentación también. del Mira, libro es un también. magnífico cuadro de Ana Bazaga, que es mi hermana, y es un cuadro, pues, ¿qué te diría yo? Como el cartel que tienes detrás, o sea, con un tamaño bastante bueno y es Ujú, magnífico. Y cuando lo vi dije, este para mí, porque realmente representa el violeta y el naranja, que son mi primer libro, porque Viento sin tiempo es violeta y naranja, ujú, y la subsumisión en el agujero negro del viaje galáctico. ujú. Hay un movimiento también en la portada, pictóricamente hablando, ¿no? Que se subsume y cada vez se hacen más pequeñitos estos colores así más cálidos, el naranja muy chiquitito, y se Sí, subsume en lo azul. Bueno, sí, me encantaría que en sí hubiera el libro olores está muy bien estructurado, también me y gustó la reseña que se hicieron, es buena la todas editorial las Cuadranta, es informaciones que hay muy también buen, sobre sí, los medios de comunicación que tiene, sí, es está un buen libro, todo es una incluido. bonita edición. Es una Sí, bonita está todo edición, yo lo incluido. recomiendo ya como libro, es un libro bonito, es una bonita edición, ya te digo, la editorial Cuadranta es especialista en cuento, poesía y narrativa juvenil. Entonces, dentro de lo que son una editorial no grande, porque no es grande, pero son unos especialistas en
este tipo de libro que hacen, ¿no? Y la verdad que lo hacen muy bien, muy bonito, para mi gusto, muy da gustito, lo que tú dices, también con las solapas y todo muy, muy Sí, hermoso. Y sí. luego también desde el punto Está de bien vista de la autora, estructurado, libertad toda la creativa. información está incluida, Mm. un libro de cabecera, porque es muy bonito. Muchas gracias, Maya. Me alegro muchísimo de que te hayas hecho con un ejemplar y de que, ya que en Europa más o menos lo podemos conseguir, Sí, porque es muy complicado para los que residen en América Latina hacerse con un ejemplar, la verdad. Hay unos precios prohibitivos ahora mismo con la inflación de muchos países. Es muy complicado, incluso a través de Amazon, porque se consigue a través de Amazon el libro. En España no hay ningún problema, vas a una librería y lo encargas, pero a través de Amazon en Europa también o en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica está complicado el asunto, la verdad. Una pena, una pena. sí. Y, y bueno, ¿qué más? Yo te quiero leer más poemas, Maya, ¿o tienes más preguntas? Sí, para Sí, tienes. terminar tendríamos el último poema Vale. y bueno, ¿Sí? vamos. O si tienes alguna pregunta más, yo encantada, ¿eh? Porque leer poemas también la gente puede acudir a los reels que tengo en Luna que Hiere o en La Chica Acelerada. O sea que si tienes alguna pregunta que te apetezca, que esté No, todavía en por realidad ahí, solamente un comentario. claro. Me encanta que hagas las tertulias con las poetas. Me, me gusta. Admiro tu trabajo porque pues muy poca gente lo hace. Sí, Em, ese impulso que le das a la poesía y esa pasión que tienes por la poesía es muy importante para transmitir también a la gente, para que sienta también esa motivación, ¿no? sí. Maya, no sabes lo que te agradezco esto que dices, porque a lo largo de toda la charla que estamos teniendo, preciosa, por cierto, y que me siento súper cómoda, a lo largo de toda esta charla no he tenido la ocasión de decir que soy una activista. O sea, que realmente para mí la poesía no es ese lugar donde yo escribo algo y la gente acude a leer. Para mí la poesía es algo movilizador, o sea, algo que yo quiero que provoque una acción, un cambio, una reflexión, un vuelco. Y entonces me Claro, encanta pero no la mucha gente lo hace. reflexión. Es Claro, una cosa que tiene que nacer, que tiene que ser eso de ti es. mismo. Eso es, y como tampoco puedes decir, esto lo tienes que sentir así, porque sería horrible, ¿no? No, Encauzar de esa manera. cada quien Lo que tiene hay su que manera de crear, sentirlo. lo que hay que crear y lo que intento en todas esas charlas poéticas que destacas es crear las condiciones de posibilidad para que la gente desarrolle sus herramientas que le hagan llegar a intuir un poema. No digo Exactamente. comprender, sino intuir, dejarse mecer por la Ujú, poesía. Que no ofrezcan una resistencia a la poesía, que se dejen mecer, digo yo. ujú. Y entonces eso es, todas esas charlas en realidad son divulgativas, están creando un espacio de posibilidad para que la Sí, gente se acerque. Yo no voy a sí, obligar a nadie a acercarse, pero estoy creando con esa charla y por eso es tan importante para mí y parte importantísima de mi activismo difundir, leer, hacer llegar la poesía que a priori, como decíamos, podría parecer todavía anclada en otros siglos y en unas élites. No, 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 no. Yo no quiero esto, yo quiero democratizar desde abajo subiendo el nivel. Y es lo que sí, propongo en mis también la charlas. oportunidad para las Eso otras es. poetas, ¿no? Eso por supuesto, a través de la generosidad, de compartir. Bueno, ahora, por ejemplo, Laura Márquez de Puro Inconsciente está haciendo una serie fantástica, modo poesía. Yo siempre alabo todas las iniciativas poéticas de las compañeras, porque la verdad que es que son mujeres excepcionales, con una fuerza y con una iniciativa y una pasión por lo que hacen, por el arte, por el arte, el amor por el arte. Y Sí, sí, es una belleza. Eso es poesía en ese sentido. No es es un poema, importante, pero es es poesía, importante. ¿no? Es muy hermoso, Y la muy última hermoso. pregunta sería, tus planes para el futuro. ¿Qué nos vas a traer para tu Ujú. nuevo? Me imagino que tienes ya proyectos para un nuevo libro. Siempre, mira, no paro de tener proyectos, Maya, no paro. Y además yo creo, bueno, siempre digo, y bueno, somos ya unas mujeres de cierta edad, soy una mujer de cierta Sí, edad, y pero con la yo chica acelerada uno se imagina que realmente hay mucho que hacer.
hay mucho que hacer. La chica acelerada es una versión más fresca, es una versión menos meditada y tengo que decir que a veces más impulsiva y bueno, es otro yo poético, digamos, ¿no? Un yo poético más fucsia, más amarillo y Luna Keller es un yo poético verde, un yo poético más reposado, ¿no? Y Sí, más yo de creo proyecto. que la vida también le va enseñando a uno y le va dando otros elementos, ¿no? Y Así uno va es, cambiando también la visión de lo que tiene en sin el duda. momento. Sin duda. Y también, Está ¿dónde evolucionando. puede Sí, una ser más útil a la poesía? Porque muchas veces bueno, nos anquilosamos en un concepto, nos empeñamos en una cosa y en cuanto salimos de esa caja, ¿no? Lo del out of the box, en cuanto salimos de ese pensamiento, de esa zona de confort, estamos creando una belleza que a lo mejor está atrayendo a otro público y que está otra vez elevando el nivel en otro público. Y esa es mi exactamente. obsesión. Mi obsesión es la obsesión de Ortega y Gasset, de la rebelión de las masas, que es ir elevando el nivel general para que la gente, para que se democratice de verdad y con una idea de aspiración a una belleza y a una cosa sublime de la mayor parte de personas. Esa es mi idea. Sí. Me preguntabas de proyectos. Bueno, tengo varios poemarios, Ujú. diría, sin publicar. A la espera un poquito, bueno, no quiero tampoco, imagínate, de pronto 10 poemarios de Marta, qué locura. Bueno, 10 exageré, ahí fui muy andaluza, pero tengo 3 poemarios o 2 poemarios, por lo menos, con poemas así seleccionados, y yo estoy intentando, pues, mover esos poemarios, ojalá en premios, en concursos, para que pueda salir la poesía también del formato de Instagram, ¿no? Claro, Que se haga una realidad palpable a otros niveles sociales, para sí. personas que no tengan Instagram, por ejemplo, para un señor que no tiene Instagram, para que llegue a más cauces, Sí, a más canales. en el momento los medios también han ayudado en parte a promulgar la poesía. Así es, por El una parte, bueno, problema ya es hemos quién sido la críticas promulga, ¿no? también. Claro, ya hemos Hay que sido tener críticas también. cuidado también Eso es. porque hay cosas que también se están yendo para un lado equivocado. Exacto, ya hemos sido críticas con este aspecto, tú ya sabes lo que yo pienso, estoy siempre a favor de la difusión, pero con un criterio Ujú. y con un saber hacer y con bueno, con unas normas mínimas de estética, con una Sí, educación estética y sentimental mínima, ¿no? Para no acabar haciendo cualquier cosa que se aleje, ya no digo de un canon clásico, sino de un canon incluso revolucionario. O no, sea, yo pienso que la evolución también pertenece a la vida, ¿no? eso es, eso es. Por eso te digo que ya Y, no es que yo y diga, para aquí tiene las que ser. nuevas generaciones, bueno, yo lo digo por mi hijo, porque muchas de Sí, las cosas que a mí me gustan son bien clásicas y él dice, no, eso es bueno. viejo, ¿no? Aceptarlo, Pues lo tiene clásico es otras eterno. ideas, Ahí tiene se equivoca como tú otra manera sabes. de ver la vida. Sí, es Ah, normal, es normal. sí, sí, pero bueno, también hay una rebeldía, me imagino que está en una adolescencia o algo así, hay una rebeldía No, implícita, mi hijo ya pasó fuerte. de la adolescencia, Ah, sí. pero tiene sus propios conceptos, su propia idea. Él tiene otro concepto más Sí, directo, de otra digámoslo manera, de otra así. manera. Quiere otro concepto de otra manera. Pues Sí, bueno, ve las todo es cosas lícito. más Sí. calculadoramente, más Neptuno. Más Neptuno, tu hijo es más Neptuno. Bueno, bien. Sí, Cada uno tenemos nuestras características y también se necesitaron matemáticos para descubrir Neptuno, así que deja, todo está bien también. Son caminos, son caminos. sí, Eh, son caminos distintos, pero también hay sensibilidad, hay amor exacto, por el arte, la exacto, música. Maya. Es que para mí eso es lo que te iba a decir. Sea el camino que sea que uno elija o la realización práctica de la vida que uno decida tomar, lo importante es tener una mirada de sensibilidad, de gusto, una mirada, lo que decíamos antes, educada. Sí. Educada en el sentido de haber tenido la posibilidad de acceder a las cosas. Otra cosa es que una vez que accedes a eso, no te interesa. Perfecto, perfecto. Pero hay que haber estado. Esa Sí, es un poco mi conclusión y lo que le digo siempre a los chavales cuando enseño leyes.
y les digo, bueno, pues tal, perfecto que esto nos guste, pero primero hay que conocerlo y luego ya lo criticamos y lo cambiamos y si queréis hasta escribimos al defensor del pueblo y le contamos que nos cambie esta ley y revolucionamos todo, pero primero hay Sí, que conocer. pero la gente muchas veces olvida que la ley tiene que ver también con el sentimiento. Por Cuando no tiene supuesto. sentimiento, la ley no es buena. Bueno, hay mucho debate aquí, pero bueno, a lo que te iba es a que hay que conocer las cosas y una vez que las conoces, rechazarlas. Si yo soy la que más rechazo cosas y la que estoy siempre a favor de la ingobernabilidad, precisamente del espíritu y de la libertad del ser humano, para poder en su conciencia libre decidir lo que está bien y lo que está mal, y la moral y la Sí, los ética. parámetros y los límites, ¿no? Eso es, pero para eso que necesitas una educación previa potente. El conocer primero, el haber hecho tuyas todas las tradiciones y luego ya, iba a decir una barbaridad, no puedo decir cosas bárbaras, pero luego ya tiras a la basura toda la tradición y haces tu cosa, libre, como un artista libre. El arte es revolucionario en sí mismo, porque el arte cambia, transforma. ¿Eh? Pienso que no tanto revolucionario, sino más bien puede decir libre, libertad, libertad Bueno, y ecuanimidad, diría yo. Porque está en el bien. arte, más que todo, las personas pueden expresar lo que la mayoría no pueden expresar. Eso yo lo llamo revolución, que todas las personas puedan expresar lo que la mayoría no puede expresar. Para mí eso sería una revolución tremenda, en el Yo sentido de un lo cambio. veo como algo natural que es reprimido, ¿no? Puedes llamarlo como quieras, estamos hablando de lo mismo y lo llamamos de diferentes maneras. Sí, ¿Entiendes qué quiero decir? Tú estás sí, sí. diciendo eso y yo a eso lo llamo una revolución. Para mí es una revolución, un cambio Porque, drástico. porque sin artistas Ah, olvídalo. Es imposible, es es imposible. imposible. Es imposible, ujú, es imposible. Bueno, yo lo asocio siempre a este cambio, este dinamismo, esta fuerza a la sensibilidad, a la capacidad también de emocionarnos, a la empatía con el género humano, a todas estas cosas, ¿no? Sí, Y esto es la poesía para la mí. riqueza de lo que no queremos perder, Eso es. que Y nos no solo de lo que no queremos mantiene, perder, de lo que nos queremos ganar, mantiene porque con el tenemos también alma. camino por recorrer. Sí, Tenemos camino por recorrer en muchos ámbitos y esa belleza de tener un proyecto, de tener un camino que recorrer, también la poesía lo reclama para sí, porque la poesía es proclama, la poesía es un reclamo, es una plegaria, es un canto ante la injusticia también, ¿no? Y bueno, ante todas las cosas que no funcionan bien. exacto, exacto. Por eso la poesía es tan valiosa, el arma de la palabra que decía Blas de Otero, ¿no? Pues eso está. En Alemania, por ejemplo, tenemos a Bertolt Brecht, Sí, donde él habla de todas las cosas sociales, por ejemplo. así es. Así es, hay mucha poesía y Paul Celan, por ejemplo, también, Es mucho más mucha, sutil, muy sutil. Tenemos una lírica fantástica en la Alemania de, bueno, en la posguerra y todo. bastante rica en Sí, muy contenido. rica y muy diferente. Y bueno, mis autores favoritos, yo estudié germánicas y mis autores favoritos son de habla alemana, los autores clásicos tipo Hölderlin, por ejemplo, o incluso también filósofos que yo he leído muchísimo en alemán y Sí. son para mí referencias ineludibles, Que los ineludibles. franceses también están bastante, a veces son satíricos, pero Sí, no lo sí. conozco tanto, no conozco tanto, porque tengo educación alemana desde pequeñita y, bueno, conozco la alemana y la española y desconozco más la inglesa y la francesa, pero evidentemente son las grandes culturas que han liderado en Occidente, pues, en la evolución de todo, ¿no? Y aparte de las clásicas, de las grecolatinas, evidentemente. Pero sí, sí, sí. Y bueno, y los japoneses, yo ahora también estoy muy Sí, fascinada con los ese era japoneses, el ¿eh? comentario que se me olvidó hacer también sobre el libro, sobre tu libro. Pienso que hay bastante influencia sobre los haikus y Exacto, te lo iba a sí, decir la porque forma de escribir, en la la forma de brevedad escribir. está punzante, ¿no? Y bueno, de hecho lo digo, son una serie de haikus, lo llamo japoneses, o sea, tengo un guiño en toda la parte de mudanza, como que desde Saturno a Neptuno se pasa por Japón, de alguna Sí, manera. sí.
para llegar Sí, es a un turno de elección hay que pasar concepto, por todas. digamos, lo apropiado para el momento en que estamos viviendo. Sí, bueno, es un orientalismo, ¿no? En el sentido romántico original de la palabra, pero también es una alusión a esa brevedad y a lo que decíamos al principio, Sí, a mostrar, porque tengo siempre alguna cierta idea pedagógica en muchas de las cosas que hago, a mostrar que la brevedad también puede ser intensa, a mostrar que la brevedad no consiste solo en hacer tonterías, sino que la no, no, brevedad no, puede no, ser pero a veces profunda. se presta para que la gente tampoco entienda total el mensaje. Ah, bueno, claro, está Y más las que personas claro, sí, sí, no, eso está claro. no, Los haikus no están entienden el encriptados. concepto, el mensaje se pierde. Claro, claro, sí, sí, eso está claro. Pero bueno, yo no estoy escribiendo pensando tampoco en eso, sino en lo que a mí me viene, ¿no? Los haikus de la mañana, los tankas, todas esas series de japoneses que incluyo en la parte de mudanza, Sí, bueno, son muy, muy breves. sí. Bueno, Marta, Un placer. para terminar un poema y Claro, con mucho gusto. Pues a ver, lo mismo un haiku, porque ahora como acabamos de hablar de los ay, haikus, pues nos quedamos un poco, sí. Voy a leer, si te parece, Japoneses, Ujú, que es la serie de 3 poemas de haiku que inaugura la mudanza. perfecto. Japoneses 1. Tiñe el cerezo de rosa mi árbol seco. Descansa el viento. Japoneses 2. Haikus de la mañana. Otra mañana lenta, de herida seca, la acaricio y sonrío. Ya no hay campanas. El lago congelado. No son mis remos lo que mueve la barca. Salgo de mi mirada, me deslizo entre sal, gota de agua diáfana. Homenaje a paz. Resbala en mi mejilla, sonrisa leve debajo de la almohada. Suena el alma en silencio sobre la nieve, la tarde muere larga, sin envoltorios. Quiero un ascensor rojo hasta los pliegues de los abismos ciegos. Japoneses 3, el último de la serie, amago de haikus y tankas. Como si fuera lágrima, conmocionada, extraviada de noche. Estoy bajo el vapor, roja, espiral marcada, somnolienta, sal lánguida. Resbala el agua, tus neuronas de cielo, de nube ajada. En letargo inmersa estoy sin tu voz, taciturna y oscura, abatida de a ratos, oxidada de vida. Soy mi propia cabaña, despeinada y tan loca, desbocada me agito con el mar dentro. Muchas Eso es gracias. la serie japonesa. Ya. Métricas concisas, heptasílabos, pentasílabos y dispuestos en la disposición de haiku y tanka. Bueno, y como despedida, un mensaje para la gente que quiere sentir la poesía. Pues yo creo que para sentir la poesía hay que abrir los ojos, abrir la boca, abrir el tacto, abrir el corazón, abrir el alma, ¿sí? Y ir simplemente con una capacidad de observación alerta, ¿no? Y para eso necesitamos también la introspección y la calma, el retirarnos a veces del mundanal ruido, como decía Fray Luis de León, retirarnos del mundanal ruido para ser capaces de en esa calma encontrarnos a nosotros mismos y poder observar, ¿no? A través de nuestra alma. Eso es lo que pido, un poquito de meditación, de alguna manera. Parar. Bueno, No recomiendo leer. Todos los poetas dicen hay que leer. Yo digo que hay que parar. Ya con sentir, parar tendríamos sentir, suficiente. observar. Meditar, observar. Sí, porque es pleno sentimiento, pienso yo. Es Y tenemos la tantos persona inputs. que se dedique Tenemos tantos solamente inputs, Maya. a contar los Tenemos, versos y a hacerlo todo simétrico, se le claro, pierde la esencia. tenemos tantas cosas que nos llegan, demasiadas. Si es que yo ya no quiero tener más, yo quiero tener menos, reducir, minimalismo, reducir y un poquito reflexionar, tener tiempo para Volver a procesar. vivir. Sí, para vivir, es que es eso, es que es eso. Tener el tiempo de pararnos para vivir y para Sí, apreciar y para darnos cuenta de la vida. Mm, para darnos cuenta de las cosas pequeñas, grandes, eso es, distantes, todo lo que eso nos es. rodea.
que por lo Eso general es. estamos tan acelerados que no nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Eso es, y encontrar ese placer en la rutina, en el detalle, en el brote que se está abriendo por fin con ese rayito de luz que le da todos los días durante 20 minutos. Pues ese, encontrar ese placer, ¿no? Ese placer de la tarea, ese placer de la rutina. Eso es algo muy poético, encontrar esa manera, ese equilibrio de la vida. Mm. Bueno, muchas gracias por la charla tan amena A ti, a y vosotras, reitero mi agradecimiento. estaremos pendientes de tus tertulias y por supuesto le recomendamos a nuestro público que te sigan también en Instagram y tú tienes bastantes actividades en donde la Sí, gente puede escuchar la participar. poesía Sí, y sí, compartir, ¿no? Compartir eso es. también. Esa es la idea. Millones de gracias, otra vez reitero, a Transformación Arte y Literatura, a Mai y a ti por todo el buen trabajo y por la labor también importante de divulgación y de promoción cultural que hacéis y del arte, que es muy, Claro. muy necesaria. Gracias de corazón. Entonces, hasta la próxima, Marta. Hasta la próxima, Maya. Chao. Adiós. Adiós.